A lo largo y ancho de la historia y en la red, podemos encontrar historias de asesinos a sangre fría que no se tocan el corazón para perpetuar sus macabros hechos, quitando la vida de seres inocentes. Encontramos asesinos seriales, asesinos por ocasiones únicas en todas partes. Todos quedamos fríos siempre hasta en las noticias cuando leemos o escuchamos estas historias tétricas en las que pierden la vida miles de personas. No solo existen asesinos de forma tradicional, por llamarlo de alguna manera, sino que hay muchos asesinos que acabaron con la vida de millones de personas y que parece que nadie los considera así. Independientemente del lugar en que vivamos, existe una comunidad religiosa en todas partes a un grado mayor o menor. Quizás estemos rodeados de iglesias católicas o iglesias ortodoxas o cualquier otra denominación. Estos grupos religiosos tienen algo en común: adoran al Dios de la Biblia, al Dios judeocristiano, el Dios que se muestra sin tapujos como un Dios sanguinario, temperamental y muy intolerante y cambiante, y que asesina sin miramientos a cuanto humano se le ponga enfrente, que no haga las cosas como él quiere. En este video estaremos mostrando casos reprobables del Dios de la Biblia. Todos sabemos la historia de Adán y Eva, la historia que cuenta la Biblia, este libro de historias y cuentos y fábulas, y que de allí, según este libro de fábulas y cuentos, proviene pues toda la raza humana. Uno de estos descendientes de Adán y Eva era Noé, un hombre que la Biblia consideraba como un hombre recto, predicador y que tenía la aprobación de Dios. En este tiempo, ángeles rebeldes habían bajado a la tierra, se habían formado cuerpos humanos y se casaron con todas las mujeres que quisieron para tener relaciones íntimas, y de ellos dieron a luz gigantes que fueron conocidos por su gran fuerza sobrehumana y fueron llamados Nefilim. Ellos separaron la maldad que ya se venía viendo en la tierra para ese tiempo. Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad y ideó una forma de destruir o de acabar con ella. Él trajo así el diluvio. Habló con Noé y le dijo que traería un diluvio de aguas en el cual destruiría a toda la gente mala, pero que Noé tendría que construir un arca. Le dio las dimensiones y le dio todas las especificaciones para que el arca fuera construida. Este Dios todopoderoso no pudo haberse dado bien completa. Esta actividad de crear la arca, de fabricarla desde cero. Imagínense la cantidad de árboles que tuvieron que haber cortado. Entre cuántos hombres eran, era Noé, 3 hijos y su esposa y 3 nueras. O sea, eran 8 personas. Digamos que todos participaron en la fabricación y construcción del arca para poder albergar la vida de ellos y la de cuánto animal pudieran meter. La instrucción de Dios era meter una pareja de cada raza o de cada especie de animal, y de ciertas 7. Entonces, imagínense la cantidad de especies de animales que hay en el mundo y cómo pudieron hacer para que vinieran al arca y entraran leones que no se comieran a nadie en el camino, que no se comieran a nadie cuando puedan entrar, tigres, búfalos, rinocerontes, elefantes, cocodrilos. O sea, es un poco ilógica la historia, pero bueno, ahí está la fábula. Y el punto vamos a verlo un poco más adelante. Imagínense también la ilógica del relato. Dios iba a salvar solamente a estas 8 personas y a cuanto animal pudiera caber dentro del arca. Pero cuando los animales estuvieran dentro, ¿de qué se alimentarían los animales? Por ejemplo, los carnívoros, ¿qué comerían? Los cocodrilos, ¿qué comerían los tigres, los leones? ¿Cuánta cantidad de alimento para los animales herbívoros? Para las gallinas, ¿cuántos granos? Para todas las aves que pudieron entrar. Es un poco difícil de pensar que existiera una embarcación tan tremendamente grande que tuviera esta capacidad para tener tanto alimento
agua para poder tomar de todos estos animales. Y otra cosa, imagínense los desechos de todos estos animales que tenían que darle algún tratamiento para evitar que contaminaran las zonas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué lo pasó? La Biblia no lo menciona, pero bueno, todo esto imagínense que lo hicieron solamente estas 8 personas. Noé no era una persona joven, ya era un anciano, igual su esposa. Los 3 hijos obviamente imagino debieron haber sido personas adultas, pero adultas que tuvieron que encargarse de este tipo de actividad. El punto aquí es de que fuera del arca existían miles, no sabemos si millones de personas que iban a morir porque no encajaban dentro del punto del tipo de personas que Dios quería para que vivieran, porque los calificó como malos. Así que había hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés y millones más de animales que quedaron fuera del arca, que murieron en el diluvio, que no pudieron entrar. A estos Dios los asesinó, los gigantes murieron y sus padres angelicales dejaron sus cuerpos y se unieron a Satanás, puesto que Satanás ya se había revelado y no hallaron a dónde irse. Este relato se cuenta como una hazaña de Dios por limpiar la tierra de la maldad y de salvar a Noé y a su familia. Solamente estas 8 personas y a todos los animales que pudieron meter al arca. Así, Dios asesinó de una forma cruel a millones de personas, a la raza de humana que Él había creado, a toda su creación que Él ya había hecho. Dios se arrepintió porque eran malos y decidió matarlos. Este es un gran ejemplo de la maldad y la crueldad y los asesinatos de este Dios al que todos adoran y al que nadie le achaca, nadie le atribuye o nadie le reclama tanta muerte. Pero esto no es el único evento en el cual Dios ha asesinado a millones de personas. Con el tiempo, Dios escoge a Abraham para darle su favor y su apoyo como el único hombre aparentemente fiel y leal que le servía y que hacía las cosas que él quería. Con el tiempo, después de la descendencia de Abraham, llegaría a formar la nación de Israel. Sin embargo, antes de eso, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob formaron la nación israelita. Los israelitas, ciertos sucesos los llevaron a llegar a vivir a Egipto, pueblo en el cual se convirtieron en esclavos. Por muchos años estuvieron sirviendo ahí de esclavos en Egipto y aguantaron los malos tratos del faraón. En ese tiempo Moisés se levantó junto con Aarón para ser líder de los israelitas y encaminarse hacia la salida, dejar de ser esclavos en Egipto por manos del faraón. Sin embargo, ellos tenían la aprobación de Dios, tenían el apoyo de Dios, pero no saldrían de Egipto sin dejar un largo reguero de sangre por todo el país. Dios trajo a los egipcios 10 plagas devastadoras que castigaron a todos los egipcios tan solo por el hecho de tenerlos como esclavos. Las 10 plagas de Egipto dejaron sangre y muerte por todos lados. Primero mató a todos los peces del río, primero cuando convirtió el río Nilo en sangre. Del río después emergieron las ranas. Ya con los días las ranas murieron y el país se llenó de mal olor. Imagínense toda la peste en todas partes. Luego vinieron los jejenes que empezaron a molestar y a picar a todos, no solamente a los egipcios, las moscas. Después mató a todos los animales de los egipcios, los animales domésticos y animales del campo. Luego vinieron las llagas, luego que por las mismas enfermedades que en el ambiente que estaba contaminado, los egipcios se llenaron de llagas a todo el cuerpo que los enfermaron. Después vinieron truenos y granizo que destruyeron las plantas y los sembradíos de los egipcios. Y lo que quedó, después vinieron las langostas que vinieron a comer en todo lo que les había dejado. Después viene una oscuridad de 3 días que oscureció totalmente las casas de todos lados del pueblo de Egipto. Solamente los israelitas tenían luz en sus casas. Después, al final, Dios asesina y asesina cruelmente a todos los primogénitos de las casas de los egipcios, tanto de hombre como de bestia. No solamente las personas, sino los animales también, que eran primogénitos de sus familias. Los israelitas se salvaron, puesto que en sus jambas de las puertas ellos se mancharon con sangre de cordero, y de esa manera el ángel que mandó Jehová, el ángel asesino que mandó Jehová, pues pasaba por alto en las casas de esos israelitas, salvándole la vida a sus primogénitos. Después de esas plagas, los israelitas salieron de Egipto y los egipcios salieron tras los israelitas. Pero cuando abren el mar rojo para que los israelitas crucen, atrás venían los egipcios, se cierra el mar, mata a todos los egipcios. Es una gran matanza que hace Dios nuevamente aquí en la tierra, en Egipto, donde destruye, mata, asesina cruelmente a millones de egipcios con sus caballos y sus carruajes. Esto nuevamente llena de sangre las páginas de la Biblia.
parece que Dios no podía usar su poder solamente para sacar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto sin dejar el reguero de sangre por todos lados. No parece que fuera un ser todopoderoso como la Biblia lo pide. Ya que cruzaron los israelitas el Mar Rojo, pues resulta que las matanzas continuaron. Dios junta a su pueblo en el monte Sinaí y habla a Moisés que vaya al monte arriba porque le quiere dar las leyes. Las leyes, lo que se convertiría en los 10 mandamientos. Moisés sube, pero se tarda. Bueno, yo creo que se agarró a platicar con Jehová porque se tardó mucho. Si a eso iba nada más, pues se tardó. El pueblo abajo se desesperó de que Moisés no viniera y estaban hambrientos de adorar a alguien por haberlos salvado, de haberlos sacado de Egipto, de ser esclavos. No sabían lo que les esperaba. Y le dicen a Aarón, pues, oye, danos un Dios a quien adorar por habernos sacado de Egipto, por habernos ayudado a ya no ser esclavos. Siendo Aarón el hermano de Moisés y siendo Aarón quien era Aarón, el personaje que la Biblia reconoce en Aarón, no les puso excusa. Les dijo, pues denme sus cosas de oro, y les hizo un becerro. Se los puso enfrente, les dijo, adórenlo, es quien los ha sacado de Egipto, ¿no? O sea, me suena como que ilógico de que ya nada más hicieron un becerro, ahora ese es el que lo sacó, ahora ese es el Dios de ellos. O sea, ¿que era un pueblo de tarados o qué? Pues bueno, ya estaban adorándolos, todos adorando al becerro de oro que hizo Aarón. Y arriba estaba Moisés y Jehová se dio cuenta y le dijo, y ándale, baja, porque mira estos cabros, estos tontos ya están adorando ahora. O sea, no puede uno zaparse tantito porque ya están adorando a un becerro de oro. Baja, Moisés. Y lo manda de bajada en friega. Ahí viene Moisés bajando con las tablas de piedra, y llega y ve cómo los israelitas estaban adorando un becerro de oro y se hace. ¿Qué están haciendo estos mensos? Y le dice a unos hombres, vayan y matan a todos los que estaban adorando al becerro. Total que matan como a 3,000 personas que estaban adorando el becerro, pero Aarón no le hace nada. Pues Aarón también tuvo la culpa, Aarón fue el que lo hizo y no lo matan. Bueno, ahí está otra vez un regadero de sangre porque fueron como 3,000 personas a las que lo mataron por esta falta de respeto ante Jehová, ante este Dios que sí los había sacado. Y vaya que que Jehová es celoso y envidioso y de todo. Entonces, esto obviamente le debió haber molestado mucho. La acción se la atribuye a Moisés porque él dice que le dice a unos hombres que vaya y mate a todos, pero seguro que Jehová por ahí lo empujó y fue el que hizo que pasara todo esto. No podemos decir que Moisés fue el culpable, sino Dios, ya saben. Es otra de las hazañas que se echan a la bolsita este Dios a quien tú adoras. Resulta que los israelitas era un pueblo necio y tonto. Llamémosle así, digo, no vamos a tampoco suavizar las cosas. Era un pueblo tonto, necio, que no pensaba, no razonaba. Dios les empezó después a dar el maná porque estaban hartos ya no sabían ni qué comer. No tenían comida porque estaban en el desierto. Jehová los condena a vagar por el desierto por 40 años por ser rebeldes, por dudar de él y por todo. Entonces, pero ellos se hartan de comer maná, o sea, es como pan, come puro pan, o sea, no era algo para nadie, es algo que te llene y que diga, sí, quiero comer toda la vida pan. No. Entonces ellos estaban hartos y empezaron a hablar de Moisés, y empezaron a hablar de Jehová y empezaron a quejarse. Y de tanta queja, pues Dios se harta. Ya otra vez con estos. Entonces Jehová se harta y con su carácter que se carga, pues que le manda víboras y serpientes para que se los piquen a todos y se empiecen a morir. Se murieron un montón de la picadura de las serpientes por estar hable y estar de necios de que no querían el maná y de que querían algo carne y que querían no sé qué más querían. Total que les mandan a la serpiente, empiezan a pique y empiezan a morirse. Después ellos ya asustados de tanta víbora van con Moisés y dicen, Moisés, ora por favor a Jehová y dile que nos perdone por estar hablando, por estar criticándote a ti y a él de todo lo que nos da. Moisés ora a Jehová y Jehová le dice, bueno, hazte una víbora de cobre y enróllala en un palo, y que todos los que sean picados tienen que voltear a ver a la víbora y van a sanar. Pero fíjense, están creando un ídolo. Sí, y aquí no lo mencionan así, a pesar de que las leyes
de los israelitas les dice que no deben de hacerse imágenes y ser adoradas, aunque no la estaban adorando, pero prácticamente la estaban viendo como la solución a su problema, ¿no? Pero fíjese el simbolismo. Dios les puso una serpiente y siempre en la Biblia se ha asociado a la serpiente con Satanás. Así es que, ¿quién estaba sanando? ¿O quién sería Jehová? ¿Por qué puso a una serpiente? ¿Por qué no puso una paloma? Una imagen de una paloma, una imagen de un ángel o algo diferente, porque una serpiente, ¿sí? La historia de la Biblia ya hablaba acerca de que la serpiente original, la que engañó a Eva, después se profetizó que sería Satanás el diablo y que sería destruido. Entonces, después en Revelación habla también acerca de la serpiente. Aquí se utilizó una serpiente y nadie dijo nada referente, o nadie dice nada referente a que es una serpiente a la que Dios mandó que se hiciera para salvarse, que los israelitas se salvaran de la picadura de las serpientes reales que estaban matando a los israelitas por quejumbrosos, por achacosos, porque todo les molestaba también. Entonces, como que era un pueblo que se parecía con su Dios, no sé, así era Dios y así era el pueblo igual. Entonces, esta es otra vez, todos estos muertos por las figuras también fue una falta en manos de Dios, porque Dios mandó a las serpientes. Así que un gol más para Dios, ¿sí? Se llenó de sangre nuevamente el desierto de israelitas que desobedecían y que se quejaban de Dios por todo. Y de hecho, hasta tenía poco de que Moisés, o estaba en próxima ocasión en que Moisés sacó agua de una piedra con su vara. Jehová le dice que pega la piedra y salga agua. Entonces Moisés dice: yo saqué agua de la piedra para que bebieran y no se estén ahogando aquí en el desierto. Jehová se enoja y le dice a Moisés: no vas a cruzar. Ándale, cabrón, no vas a cruzar no va a haber una tierra prometida. O sea, le dijo: nada más puedes pararte en la montaña y vas a verla, pero no vas a cruzar, no vas a llegar. Porque no dijiste que era yo el que estaba sacando el agua. Así como se dijo: híjole, bueno, que ni modo, pues ya no lo puedo ver. O sea, hasta ahí pues se dijo: hasta aquí, Entonces designan a Josué para que dirigiera al pueblo y ahora sí cruzaran el río Jordán y llegaran a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pues después de haber vagado 40 años. Pero después de haber vagado 40 años se habían muerto montones, porque también se quejaron, en el desierto también se quejaron de los israelitas de Moisés, y empezaron a hablar de él y de Miriam y de todos, y luego después se abrió la tierra también y se comió un montón de tierra, un montón de israelitas, la tierra por lo mismo. O sea, fue una matanza tremenda que hubo en el desierto, no solamente los poquitos casos que mencionamos de las serpientes. Entonces, estos otros son miles y miles de vidas más que Dios asesino implacable cometió contra el pueblo escogido. Qué bueno que no escogió a otro pueblo, porque la verdad que pues se llevó entre las patas a tanta gente. De la verdad no fue un Dios que digamos muy bueno. Estas son otras de las historias que donde Dios mata a mucha gente, pero hay más. No habiendo sido suficiente regadero de sangre que estuvo dejando a todos lados, por ejemplo con el diluvio y con todo lo que estuvo haciendo Dios después. Cuando pasa el tiempo, el siguiente evento de este Dios, por ejemplo, fue cuando un ejemplo es en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él había escogido a Abraham y Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Lot vivió cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero Dios se dio cuenta de que en estas ciudades la gente era mala, o sea, no hacía las cosas que Dios quería. Simplemente tenían libre albedrío, pero no pueden hacerlo porque tenían que hacer lo que Dios quería. Así es que Dios había visto que todos eran malos. Dios mandó a 2 ángeles para que fueran a avisarle a Lot de que Dios había decidido destruir estas 2 ciudades de Sodoma y Gomorra, y creo que había otra que estaba cerca también, de que las había decidido destruir a toda la gente, porque no había ni siquiera uno bueno más que Lot, su esposa y sus aparentemente 2 hijas que tenían. Resulta que llegan los ángeles y le dicen a Lot
salvo otras circunstancias que por ahí pasaron. Ya le dicen a Lot lo que va a pasar. Ellos se salen. Le dijeron, bueno, en Los Ángeles le dijeron a todos, dijeron, no. Corran por su vida porque Dios va a destruir las ciudades. Así es que Lot y su esposa y sus 2 hijas pues se van agarraditos y se van agachaditos y le dijeron, No volteen atrás porque no queremos que vean nada que va a pasar, porque es secreto. o sea, que tenía de mano que vieran. Total que se fueron, ahí van corriendo, pero la esposa de Lot es la que le da curiosidad, ya ven cómo son las mujeres. Bueno, le dio curiosidad y voltea, y donde voltea se convierte en estatua de sal por haber visto la destrucción. No sé cómo sería, no sé qué alcanzó a ver, y ya pues Lot escapa junto con sus hijas. Pero Dios aquí destruía estas ciudades también, total, completas. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales y todo lo que existía en estas ciudades, porque aparentemente dice la Biblia que Dios hizo que del cielo lloviera fuego y azufre, y que hasta el día de hoy esas ciudades no podrán ser habitadas. O sea, de hecho ni siquiera las han encontrado, creo. El punto es aquí de que Dios a su lista de actividades, pues ahí se va agregando una más, ¿sí? Un montón, porque no sabemos cuántas personas vivían en estas ciudades, pero si eran ciudades seguramente vivían miles. En las 2 o 3 ciudades que estaban ahí, eran miles de personas que murieron también, porque pues Dios consideraba que no eran buenos. O sea, yo no sé qué quería él, y aparte que no eran de su pueblo, eran su creación, pero no era el pueblo que él había escogido, ni había pueblo todavía que él había escogido. Así es que él solamente tenía ganas de destruir gente, de matar animales, de matar mujeres, de matar niños, y se le dio, ¿no? Entonces, esta es otra de las matanzas que se echa Dios a cuestas, y que no es la última. Hay todavía hay más.